Es un gusto nuevamente estar con ustedes en nuestro espacio Cápsulas del Reino. Les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino. Muy bien, amados reyes, hoy toca la tercera y última cápsula del tema los cielos y la tierra. Pero antes de entrar en el tema, yo quisiera hacer, número uno, una corrección de un error que cometí en la segunda cápsula. Y número dos, una aclaratoria que no terminé de hacer en la segunda cápsula. Quiero hacer estas dos cosas para poder entonces, una vez pues que eso esté claro, en la segunda cápsula, esta tercera, pues podamos fluir en ella con toda comodidad. Bueno, la corrección, voy con la corrección. Yo dije en la segunda cápsula, hablando de la expresión los cielos y la tierra, que no fue una expresión inédita en los labios de Cristo. Es decir, que no fuese Cristo quien originase, ni fuese Él el originario de esta expresión, sino que es una expresión que aquí fue donde cometí el error, que tenía una data. Yo dije que tenía una data de 4.000 a 5.000 milenios. Ahí donde está el error. Lo que quise decir fue que tenía una data de 4 a 5 milenios. Ok, dicho esto, hecha la corrección, pasamos ahora número 2, a la aclaratoria. Ok, ¿qué es lo que quiero aclarar? Quiero aclarar el significado o la connotación que tiene la expresión los cielos y la tierra. Creo que no me quedó muy claro en la segunda cápsula y quiero aclararlo acá para soportar con mayor fuerza el tema. La primera connotación hace referencia a los gobiernos humanos, se hizo referencia a gobiernos humanos, como también se hizo referencia a los gobiernos de los pactos, de los dos grandes pactos que establece la Biblia. Por ejemplo, cuando el Eterno iba a cambiar algún gobierno de los imperios antiguos, como el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego o el imperio romano, Dios de alguna manera les habló a los profetas que Él enviaba hacia la cautividad. Es decir, cuando Él enviaba profetas, dependiendo de en qué imperio estaba Israel cautivo. Y ese profeta, en algunos casos, les profetizaba a la cautividad, es decir, a Israel, pero en otros casos habían profetas contemporáneos, como el caso de Ezequiel, Daniel, Isaías, eran profetas contemporáneos. Unos profetizaban a los imperios, a los reyes, como el caso de Daniel, y otros profetizaban a la cautividad, mientras que otros estaban en la nación predicándole a los que habían quedado después de estas conquistas, después de ser llevados cautivos. Ok, cada vez que Dios iba a cambiar uno de estos imperios, cada vez que iban a ser sustituidos, Dios se lo anunciaba a sus siervos los profetas, les decía: he aquí que yo vengo a cambiar los cielos y la tierra del que estaba de turno, del gobierno que estaba de turno, del imperio que estaba de turno, por un imperio nuevo. Y claro esto, pasamos a la segunda fase. La segunda fase de lo que los cielos y la tierra significan con respecto a gobiernos, fueron los gobiernos que establecieron los pactos. Por ejemplo, la ley tuvo como mediadores a los ángeles.
Los ángeles fueron el gobierno de la administración, o fueron quienes ejercieron el gobierno de la administración de la era o de la época del pacto mosaico, del pacto de la ley, o lo que se conoce como el ayón judío. ¿Ok? Eso es muy importante entenderlo. Y el pacto de la gracia, cuyo administrador fue Cristo, gobernando mediante su reino que le otorgase el Padre desde el trono. Entonces, ese aspecto es importante cuando nos estamos refiriendo al significado de la expresión los cielos y la tierra. Y una segunda, o la segunda connotación, tenía que ver con el pueblo judío, con el pueblo hebreo. Cuando se refería a la nación, con el término, la expresión tierra, tenía que ver con la nación como tal, que era con quien se concertaba el pacto, ¿ok? Con quien se acordaba el pacto. Muy importante entender esto. Ok, dicho esto, entonces vamos a entrar en materia. Nosotros habíamos establecido en la cápsula número 2 el análisis del capítulo 5 de Mateo, donde Cristo hablaba que los cielos y la tierra pues no pasarían sin que antes fuesen quitados los cielos y la tierra. Nosotros establecíamos en ese pasaje que no se estaba refiriendo a la estratosfera que está sobre nuestras cabezas ni a la tierra que nosotros pisamos. ¿Ok? Entonces, obviamente, los cielos a los que se está refiriendo Cristo son a los cielos de la ley. Y como la ley fue cumplida, los cielos de la ley, la tierra de la ley desapareció. Entonces que usted lee en Romanos capítulo 10, versículo 4, que Cristo es el fin de la ley para justicia a todos los que creen. Ahora vamos a analizar otros pasajes proféticos del Antiguo Pacto donde se menciona aparecen estas expresiones, estos términos que son propios pues de un lenguaje apocalíptico, especialmente Ageo. Vamos al profeta Ageo, capítulo 2 del libro de Ageo, verso 5 en adelante. Note cómo dice: según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu está en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar, note la expresión, los cielos y la tierra. Y usa cielo en plural. Yo quiero que tenga en cuenta la expresión cielos en plural. El mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok. Es muy obvio en estos pasajes que el profeta Ageo está profetizando la instauración o el establecimiento del nuevo pacto. Dice expresiones tales como que su espíritu iba a estar en medio de ellos, el verso 5, que además vendría el deseado de las naciones, verso 7. Número 3, que la gloria de aquella casa sería mayor que la primera. Y número 4, que la manera en que simboliza todo esto es precisamente haciendo temblar los cielos y la tierra. Ahora, cuando
extraemos el entendimiento de lo que estos pasajes proféticos nos están refiriendo, obviamente salta de las Escrituras que hay un cambio de orden, hay un cambio de administración. Es decir, lo que el profeta está diciendo es que van a ser removidos o quitados unos cielos y una tierra. ¿Cuál es el cielo y cuál es la tierra que en el contexto iban a ser quitados? Obviamente el cielo y la tierra de la ley. ¿Por qué? Porque en su lugar iba a suceder un nuevo cielo y una nueva tierra en donde se dan las características que nos llevan a entender muy claramente que se está refiriendo al nuevo pacto, es decir, al cambio de pactos, el cambio del pacto de la ley por el pacto de la gracia. ¿Por qué? Bueno, porque vendría el deseado de las naciones, porque el Espíritu estaría en medio de ellos, y etcétera, etcétera, que es lo que caracteriza o le dio mayor fuerza a la realidad de lo que fue el antiguo pacto. Ahora, nota de que esta expresión, remover, nos lleva a un pensamiento más cercano que se originó en el nuevo pacto que se encuentra en Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, el autor a los Hebreos nos habla y nos menciona esta realidad haciéndonos referencia a ese cambio de pacto. Muévete allá, por favor. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. Verso 25 en adelante dice de la siguiente manera: mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Nota esa expresión, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Verso 27, y esta expresión aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Verso 28, así que teniendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nota que el autor a los Hebreos es muy claro, porque te habla de cosas movibles y de cosas inconmovibles. Te habla que una vez más iba a hablar, ¿para qué? Para que las cosas movibles fuesen quitadas, fuesen puestas a un lado, para que en su lugar apareciesen las cosas inconmovibles. Ahora, ¿cuáles son las cosas movibles? Los cielos de la ley. El cielo de la ley. ¿Y por qué el cielo de la ley? El cielo de la ley era movible, era removible. Bueno, porque la ley tuvo, según Hebreos capítulo 10, verso 1, la ley tuvo la sombra de los bienes venideros. La ley no contuvo los bienes esperados, prometidos. La ley solo tuvo un vislumbre, una sombra, un señalamiento, una fotografía de los bienes verdaderos. Lo cual quiere decir entonces de que el Israel de la ley no era el Israel verdadero. Entonces tenía que salir del paso, tenía que quitarse, ser removido de en medio para que en su lugar apareciesen en los bienes verdaderos, los bienes originales,
los bienes que sí proporcionaban los beneficios hechos en el pacto de la gracia. ¿Y cómo lo haría? Fíjate que usa la expresión aún una vez más, y no solo removeré los cielos, sino también la tierra. ¿Por qué la tierra? Bueno, porque tenía que aparecer el verdadero pueblo, que era el pueblo circuncidado en el espíritu, que era el pueblo que no era de genética biológica, sino que era el pueblo de fe, el pueblo nacido del espíritu, que era el verdadero Israel, que se componía no solo de judíos, sino también de gentiles. ¿Por qué? Porque ya no era un Israel de pura genética y biológica física, sino que era un Israel de genética y de ADN espiritual. El que nacía del espíritu, el que era de fe, ese era verdadero israelita. Ahora nota algo bien interesante que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios, capítulo 12. Pablo habla que él fue llevado, él no sabía si en el cuerpo o en el espíritu, pero que él fue arrebatado a un tercer cielo, y usted y yo entendemos de que fue en el espíritu, porque cuando hablamos de cielo, no estamos hablando de la estratosfera que está sobre nuestras cabezas, sino que estamos hablando de una dimensión en el espíritu que solo podemos entenderlas. No podemos verlos ni palparlos, solo podemos entenderlos. Pablo dice que fue arrebatado ese tercer cielo, que fue arrebatado, luego dice, al paraíso. Y vaya expresión. ¿Por qué? Porque el paraíso, la realidad de una obra concluida, consumada, dispuesta a ser disfrutada, nos señala o apunta a lo que es la plenitud de la herencia que Dios guardó, preservó para su momento de manifestarse. Ahora, ¿cómo explico esto? Nota que habla de que fue llevado al tercer cielo, y escucha bien, dice que recibió palabras inefables que no le es permitido al hombre del tiempo de la gracia, ni menos del tiempo de la ley, expresar. ¿Por qué? Porque en el primer cielo lo que había eran las sombras de los bienes. Eso fue el cielo de la ley. En el segundo cielo solo había un adelanto, un anticipo de los bienes. Eran bienes reales, eran bienes sustanciales, eran bienes en esencia, era el diseño, el propósito de Dios, pero lo era en arras, es decir, era solo un anticipo, era solo un adelanto. Pero luego tenemos el tercer cielo, que ya nos está hablando del paraíso. Si usted analiza los pasajes, los primeros 3 pasajes de Génesis, usted va a ver claramente de que Dios termina su obra en el 6º día. Y en el 6º día es que crea al hombre, o lo forma, porque ya había sido creado, lo forma del polvo de la tierra. Y en el 7º día es que lo trae a manifestación. ¿Para qué? Para que el hombre comenzase a disfrutar de una obra terminada, concluida, dispuesta para su disfrute. Fíjate lo interesante de esto. A eso llaman muchos el paraíso. A eso fue lo que Pablo se quiso referir en cuanto a la obra de Dios, una obra concluida, llevada a cabo por Cristo y dispuesta, pero en los días de Pablo no estaba dispuesta en su plenitud, sino solo en un adelanto, en un anticipo. Ese cielo se llama la plenitud de Dios, que son nuestros días, a los cuales tú y yo somos relativos, en los cuales a ti y a mí nos toca protagonizar y disfrutar, ser felices, porque para eso fue que este día fue hecho, fue creado, fue para el cual esta dimensión plenitud, que es la plenitud de Dios
en el ser humano, sin importar su clase, su color, su lengua, su nacionalidad, es la realidad que nos asiste hoy, es la agenda que tenemos presente. Entonces, es muy importante que esto se entienda si queremos ser relativos, si queremos tener relevancia en nuestros días. Muy importante ese punto. Ahora bien, fíjate, la gracia que fue el segundo cielo contuvo un adelanto, contuvo un anticipo de una herencia verdadera, pero solo fue un adelanto, solo fue un anticipo, no fue la herencia plena. ¿Sí me explico? No fue la herencia plena, solo fue un adelanto. Te pongo un ejemplo, es como que tú eres heredero de una fortuna. Supongamos que esa fortuna se traduce en 500.000 millones de dólares. Pero el gobierno donde tú, o el estado donde tú vas a hacer ese reclamo para que se te entregue la herencia, supongamos que determina que te van a dar un adelanto por ahora y te dan una fecha para darte el resto de la herencia, y ese adelanto supongamos que son 500 dólares. Pero tú agarras esos 500 dólares y tú los disfrutas porque es tu herencia, fue lo que se trabajó, fue lo que se logró para ti. Ahora fíjate, la Biblia dice en Efesios, Pablo dijo de que Dios el Eterno les dio a ellos el Espíritu como las arras, como un adelanto de su herencia. Ahora piensa por un momento, si el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de la verdad, o el Espíritu Santo, fue el adelanto de esa herencia plena, imagínate cómo iba a ser esa herencia que ahora, hoy nosotros, disfrutamos y tenemos como posición. La plenitud de Dios. Señoras y señores, la plenitud de Dios, reinas y reyes, es lo que hoy tenemos como herencia. Bueno, amados, el tiempo se terminó y el que quede es para desearte que continúes teniendo un bendecido, próspero y saludable día. Será hasta la próxima.